después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Ayer el INDEC difundió que la actividad industrial en Argentina creció un 6,9% y que en el primer semestre del año la industria también subió un 5,9% acumulado. Para hablar sobre este tema estamos en contacto con el titular de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren. Marcelo, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Igualmente. Queríamos consultarle, si ustedes tienen los mismos datos y cuál es la realidad de la provincia de Córdoba respecto a la actividad industrial. Bueno, la actividad industrial, este primer semestre fue una actividad que obviamente es heterogénea según el sector. Hay sectores que siempre han estado muy activos. Te doy el ejemplo, máquinas agrícolas, alimentación, software. Hay otros sectores que no tanto, pero en promedio han levantado casi todos los sectores. Y bueno, empezamos a ver una caída en el consumo en algunos ítems y fundamentalmente un aumento en la incertidumbre provocado por la falta de insumos, que en algunos sectores ya se torna muy preocupante, provocado por esta falta o por lo menos por la inestabilidad monetaria que tiene el Banco Central, en la cual se empezaron a frenar importaciones y eso genera zozobra en el sector. ¿En qué sectores particularmente están notando la falta de insumos? Bueno, te diría que es transversal a casi todos los sectores. Las importaciones, Argentina no es un productor fundamental de insumos, justamente por ser un país con poca población. En los commodities industriales se producen en países ya más grandes, entonces es un importador de plásticos, en lo que es siderurgia. Hay muchos elementos importados, mineral de hierro, hay un montón de elementos, algunos muy importantes, otros no tanto, pero que son fundamentales para la producción. ¿Quién pudiera pensar que un semiconductor pudiera llegar a ser importante para la construcción de un auto cuando uno no ve eso? Pero claro, si uno no tiene ese elemento, después algo enorme no se puede llegar a fabricar. Entonces, esto te diría que pasa en todos los sectores. Somos productores de alimentos para millones de personas, pero si no los envasamos en un packaging donde el plástico tiene predominancia, y así te diría en cada sector. Uh-huh. Y digamos, usted remarcaba que la industria viene creciendo en cuanto a sus niveles de producción y que la caída tiene que ver estrictamente con la falta de insumos. ¿Esto marca que hay demanda, digamos que hay sectores que están demandando los servicios de la industria? Sí, sin duda, en todos los sectores la actividad es razonable. Digo razonable porque hemos tenido obviamente momentos mucho mejores, pero bueno, pensemos de que Argentina es un país que está en crisis, es un país donde la pobreza ha aumentado prácticamente el 50%, donde hay una guerra mundial, donde venimos de la pandemia. Si uno analiza todo eso, bueno, la actividad industrial es razonable. Se ve, por ejemplo, mayor deterioro en los sectores de comercio o en los supermercados, pero la actividad industrial todavía no se ha frenado tanto. También vemos que hay una influencia en el consumo que tiene que ver con la actitud del comprador, que es que cuando el peso pierde valor por una inflación que es creciente, intenta desprenderse de los pesos antes de que pierdan su valor, y entonces se produce una compra anticipada que quizás en un momento de mayor estabilidad no se pudiera desarrollar. O sea, hay distintos elementos que hacen de que el consumo se mantenga o se haya mantenido, y eso, es digno de destacar. Quería consultarle también si ha podido seguir las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional, que está tomando el Gobierno Nacional desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, y en ese sentido, ¿qué evaluación hace? Bueno, con respecto a este tema, teníamos nosotros una preocupación de urgencia que tenía que ver con
las reservas en el Banco Central por lo que comenté antes. Esto todavía no ha sido resuelto. El gobierno confía en que, como en agosto ya se va a dejar de importar energía, o sea, gas o fuel oil, se iban a liberar fondos, y provocado también porque Argentina sigue generando dólares a través de exportaciones, bueno, pudieran empezar a reforzarse esas reservas. La verdad que nosotros creemos que la tensión cambiaria va a seguir existiendo, puesto que no va a ingresar dólares frescos diferentes a lo que ya estaba estipulado, y si se anticipan liquidación de exportaciones ahora, seguramente falte más adelante. Entonces, bueno, nos parece que deberían haber medidas más de fondo para poder resolver esta cuestión, que tiene que ver con la emisión, con el gasto público. Hay un compromiso del ministro con respecto a la emisión, de cortarla de plano. Bueno, veremos, la verdad que no sé cómo va a avanzar eso, pero nos parece que es importante para dejar de nutrir una inflación que se mira para fin de año en cifras muy, pero muy altas. Marcelo, un gusto. Guillermo Jeremías lo saluda. A propósito de lo que acaba de mencionar, la inflación, hoy se va a conocer el índice del mes de julio. ¿En qué medida el sector industrial es formador de precios? Sobre todo aquellos que están ligados con la alimentación, que han presentado balances que en términos económicos son muy positivos, han ganado miles de millones de pesos en este primer semestre. ¿Eso es producto de las diferencias que obtienen a través de la inflación? No, yo lo que creo es que una empresa que ha crecido y es una empresa importante, productora de alimentos o de lo que sea, tiene en su rentabilidad los elementos que han hecho de que haya llegado a la situación actual. En su tamaño, en su envergadura, en su mercado, que la respeta. Después de la inflación hay que ver cómo se produce, porque es imposible tener precios fijos cuando los costos aumentan permanentemente. Es decir, todo crece en función de una inflación que nosotros decimos que en este caso la emisión monetaria tiene una incidencia fundamental, y es difícil que una empresa pueda mantener sus precios fijos cuando sus costos aumentan permanentemente. Estamos hablando en este caso, de servicios, de productos importados que también aumentan porque hay una actualización del dólar que se produce día a día, donde también la incertidumbre por la falta de stock en las importaciones que hacen crecer un precio que cuando algo falta aumenta su valor. Y así hay un montón de temas, tienen que ver con los aumentos salariales o lo que sea. Es decir, nosotros no creemos que la industria sea formador de precios. Siempre, como todos los sectores hacen para aumentar, empresas competidoras de un mismo sector, hacen todos para aumentar el mismo valor, el mismo porcentaje. Eso también no es razonable. Aquella empresa que aumente por encima de lo que corresponde, seguramente el consumidor va a elegir alguna empresa que lo haga en valores más razonables. Así será, porque así funciona la economía, no acá, sino en todo el mundo. Pero bueno, insistimos que las razones de la inflación argentina que hacen de que sea el país con mayor inflación del mundo, no se debe a sus habitantes, sino justamente se debe a la política monetaria y a la política estructural de su economía. Es culpa de los gobiernos siempre, no de los formadores de precios, no de los empresarios. Nunca tienen nada que ver, digo, porque inflación tenía Cristina, después la tuvo Macri, ahora sigue. Siempre es culpa de los gobiernos para usted. Mirá, en estos 40 años después de la dictadura, en estos 40 años de democracia, el déficit fiscal ha sido permanente, y en solo 4 años no ha habido déficit fiscal. Nosotros estamos enfermos de déficit fiscal. Argentina es un país, Argentina tiene un Estado que gasta mucho más de lo que gana, y nosotros como empresarios sabemos qué pasa cuando uno gasta más de lo que gana, se funde.
En este caso el Estado no lo puede hacer y la solución para eso es tomar deuda pública o financiarse. La estructura argentina, económica argentina, no ha aumentado su base económica, sino al contrario, se está achicando día a día y empezamos con un nivel de pobreza hace 30, 40 años de valores muy bajos, de menos de 2 dígitos, y ahora estamos en casi el 50% de la población. Eso está referido a que obviamente las políticas económicas, no importa los sectores, no nos han llevado a lugares que correspondan o que sean razonables. Le pregunto por último de mi parte, se conoció días pasados un informe del Observatorio del Trabajo, la Economía y Sociedad en la provincia de Córdoba, que habla que en la última década la provincia ha cambiado su matriz económica, se ha reprimarizado y que antes el mayor volumen económico era la actividad industrial. Hoy es el agro, después el comercio y bajo un tercer lugar la actividad industrial. ¿Usted cree que esto es positivo para la provincia? No, yo creo que es muy negativo. Me parece que volvemos al tema de lo que planteaba yo recién. Para que un país salga adelante, la inversión productiva es clave para su desarrollo porque es lo único que nos va a garantizar divisas reales, que es lo que este país necesita para funcionar, y la inversión productiva en función del Producto Bruto es la más baja de Sudamérica luego de Venezuela. Argentina es un país que invierte únicamente para mantenimientos productivos y obviamente eso se debe a la falta de confianza que tiene el sistema productivo sobre lo que está pasando en la materia económica actual. Eso verán ustedes que la inversión internacional es bajísima y la inversión interna es como la acabo de plantear. Para que cualquier país que esté en desarrollo, ustedes van a ver que la inversión productiva es clave para ese desarrollo y a la vera de esa inversión se produce y se desarrolla el resto de los sectores económicos. Un ejemplo de los tantos beneficios que tiene la inversión en industrias es, por ejemplo, empleos de calidad. No hay otro sector que tenga empleos de más calidad y de mayor formación pedagógica y de rentabilidad con respecto al pago de sueldos que la matriz industrial. Y si esto se achica, el resto también se va precarizando. Entonces, ¿considera usted una apuesta errónea del gobierno de la provincia, este compromiso que tiene de apoyo al campo que posterga la industria? No, lo que yo digo es que el campo es fundamental. Argentina sin campo no podría sobrevivir. De hecho, vivimos del campo hace décadas, pero hay que industrializar. La mejor solución para un país en vías de desarrollo es la industrialización de los sectores del campo. Uno puede exportar commodities, está muy bien que pase, pero sería fantástico poder exportar valor agregado para que de esa manera poder incluir a sectores que hoy están marginados a una matriz que le dé comer o le dé satisfacción personal a mucho más cantidad de personas. Marcelo, le agradecemos mucho este contacto, muy amable. Bueno, un gusto, adiós. La palabra de Marcelo Uribarren, que es el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Córdoba. Así son las